Hola, profe, buenos días. Buen día, Jorito, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? Bien, profe, ¿y tú? Bien, afortunadamente, sí, señor. Gloria a Dios, bien acá con el Zoom un poquito embolatado. Yo no sé si qué le pasó, pero voy a cambiar el link porque parece que este link que no, que con el que hemos trabajado todo este tiempo Sí. no está presentando muchos problemas. Ah, Es ok, que se profe. queda en un bucle ahí para comenzar y no. Sí, yo pensé que tú estabas en otra reunión, entonces yo dije, bueno, ¿Qué es lo que supuestamente conciben que es el volver a la U? Esto nos puso en evidencia algunos temas y esos temas son que hay que trabajar por la comunicación dentro de la universidad y adicionalmente, perdón un segundo. En ese orden de ideas, que estemos en clase. Entonces, bueno, voy a compartir acá con ustedes qué fue, cuál fue el resultado que tuvo este estudio. Por favor, ¿me pueden confirmar cuando lo vean? ya, profe. Ok, entonces estoy acá en modo presentación. Al estudio se le denominó Conoce y vuelve a la U. Realmente es un ejercicio, digamos, interesante realizado por el programa de comunicación social. En primera instancia, lo que nos motivó a hacer el estudio fue conocer los factores que podrían ser importantes para un estudiante para el tema de volver a la universidad. Entonces, en la ficha técnica del estudio, el objeto de investigación es Universitaria de Colombia, realizado por el programa de comunicación social, quinto periodo dentro de la asignatura Comunicación Interna y Externa en las Organizaciones. Se hizo una investigación previa que tiene más o menos la técnica de análisis grupal. ¿En qué consistió esto? En que todos, como parte, arte y parte del estudio, los estudiantes de quinto, tanto en el día como en la noche, estuvieron analizando los factores de volver a la universidad. Estuvieron revisando muchas, pero muchas cosas, muchos factores. Y lo primero que encontraron era que había que hacer de la Universitaria de Colombia un ambiente muy agradable para volver a la universidad. Es decir, allí estaban todas las motivaciones explícitas. Este estudio, a medida que se va haciendo el análisis primario, donde se van determinando unos objetivos, un objetivo principal que es volver a la U y otros objetivos secundarios que son cómo volver a la U, arroja el resultado después de una entrevista a profundidad, porque digamos las técnicas utilizadas fueron, como lo dice acá, encuesta de percepción con estudiantes, como ya les había comentado, participaron 684 estudiantes, es una muestra interesante. Se hizo entrevista a profundidad con docentes y directivos de la institución y se hizo un focus group con representantes de curso o con las personas que ellos hubieran elegido para que estuvieran en el estudio, con un grupo de 17 estudiantes, 17 personas que estuvieron participando en una reunión de Zoom. Allí la mitad del grupo tenía la función de compartir un espacio
con las personas asistentes para la formulación de las preguntas y las otras personas estaban dentro del tema de la observación. Con una cámara encendida, vieron sus reacciones, estuvieron analizando, digamos, como desde el punto de vista actitudinal, que se podía leer de lo que era la gestualidad, la corporalidad, la verbalidad, la unidad de respuesta de todas las personas que participaron en el estudio. Entonces, como estaba la entrevista a profundidad, nosotros definimos hacer una primera entrevista a profundidad con la directora de Bienestar Universitario, que es Claudia Martínez. Cuando se le empezó a contar a ella la cantidad de planes que había, lo que ellos habían construido, una serie de herramientas, por ejemplo, que se pudieran hacer cosas a nivel de transporte para beneficiar a los estudiantes de la noche, que se identificaran bien cuáles eran los mecanismos que atraían a las personas y con un papel muy activo y muy protagónico por parte de Bienestar Universitario, su respuesta fue: no, nosotros no, esto ya lo intentamos, las autoridades de la universidad no han prestado atención, esto no puede servir. Entonces, en vista del no, 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 nos dimos cuenta que definitivamente pues irnos por el lado de hacer una cantidad de actividades no iba a ser prudente. Sin embargo, continuamos con el análisis de percepción de lo que al estudiante le parece importante desde el punto de vista del bienestar, es decir, desde el punto de vista de bienestar universitario, sus planes y programas, y por lo otro, pues comentarles, como ya les había dicho previamente, que definitivamente hay inconvenientes desde el punto de vista comunicación y que la comunicación no fluye dentro de la universidad y que aparte de eso no hay canales establecidos para eso. ¿Cuándo se hizo este estudio? Se hizo entre el 8 y el 17 de septiembre, con una cantidad de ajustes hasta llegar a la entrega final el día 23 de septiembre. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Entonces, los programas profesionales, que son administración de empresas, arquitectura, comunicación social, contaduría pública, derecho, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y psicología, lo que quiere decir que encontramos cubiertas tanto la población profesional de día y de noche. También estuvieron participando en los programas técnicos de animación 2D y 3D, auxiliar administrativo, auxiliar contable y financiero, auxiliar de clínica veterinaria y cuidado de mascotas, auxiliar de banca, seguros y otras operaciones financieras, y pues también los demás programas, y solamente faltó el programa de diseño de modas. Ellos fueron los únicos que no participaron, no quisieron participar, no estuvieron activos, y desafortunadamente pues también encontramos otra situación, y la situación es que el estudiante de programa técnico no se encuentra, digamos, sensiblemente o emocionalmente vinculado a la universidad. Pareciera que los programas técnicos son una cosa y los programas profesionales son otra. Ellos sienten que durante mucho tiempo desde el lenguaje se les ha segregado de lo que es la universidad, y pensaría que es un factor importantísimo para trabajar, puesto que se supone que el estudiante que ingresa a un técnico profesional tiene la opción de vincularse profesionalmente a la universidad también, y en algunos casos les convalidan muchas de las asignaturas que han visto. Por lo tanto, es un grupo poblacional muy importante para fortalecer la población que luego se va a graduar desde el punto de vista profesional. Por lo tanto, ahí hay una primera campaña, y pues quisiera que lo recordaran, porque este puede ser una de las anclas que ustedes utilicen dentro de su estudio. ¿Quiénes estuvieron involucrados allí? Todos, absolutamente todos los periodos. De primero a noveno periodo estuvieron absolutamente todos. Incluso hubo alguna, digamos, como duda en incluir a los estudiantes de primero, porque pues ellos no conocen la universidad, pero se validó el tema de hacer las preguntas y entregarles el estudio en la encuesta de percepción, porque de alguna forma también está el sentir de yo quisiera tener un espacio en bienestar universitario que consistiera en esto, yo quisiera una actividad cultural de esta categoría, yo quisiera, está dentro del aspiración
aspiracional que puede tener el estudiante de primero, y si nosotros logramos hacer un aporte, seguramente va a haber un resultado positivo. Tuvimos 684 respuestas en un programa diurno y en un programa nocturno, lo que nos permite a nosotros tener cubierto toda la población. Más o menos igual, 52% de estudiantes diurnos y 48% de estudiantes nocturnos. El estudio está bien manejado desde el punto de vista que incluye todos los programas diurno y nocturno. Entonces, se puede decir que es un estudio que puede tener una credibilidad desde el punto de vista que tuvo representantes de todas las carreras y todos los horarios. ¿Está usted de acuerdo con volver a la presencialidad? Es la primera pregunta. Entonces, de 684 personas, responden que sí, 59.6%, y que no, 40.4%. Esto quiere decir que más o menos estamos en una relación de 60-40, donde habría una muy buena percepción para volver a la universidad. La segunda pregunta era, según su criterio, ¿cuáles son las ventajas de la presencialidad? Y entonces encontramos que con una masa muy grande, correspondiente al 47.8%, se considera que la calidad del aprendizaje es mucho mejor. Adicionalmente, tenemos otros conceptos que estarían compartiendo entre ellos casi el 50%, y el 16.1 dice el uso de las instalaciones, el 11.1 mayor apoyo de los docentes, un 9.1%, la posibilidad de realizar otras actividades, y otro gran porcentaje que tiene que ver con relacionarse con los compañeros, porque finalmente pues digamos que la etapa universitaria igual sigue siendo una fase donde se fortalecen las relaciones. Ustedes deben tener en cuenta que, por ejemplo, las personas que hoy en día están en quinto periodo entraron en virtualidad y han tenido una relación única y exclusivamente personal cuando se les han programado clases presenciales. De ahí en adelante no tienen como grupo, y normalmente uno dentro de estas actividades que se desarrollan en la universidad, pues uno saca relaciones de afinidad, donde más adelante uno va a tener compañeros con los cuales hacer, digamos, un parche, hacer un grupo, sentirse que es egresado de una universidad. Por lo tanto, hay muchísimos factores que tienen que ver con la pertenencia y con la cantidad de actividades que pueden estar derivadas de haber tenido compañeros dentro de la universidad. Por lo tanto, se hace urgente que los estudiantes vuelvan a presencialidad. La tercera pregunta es, ¿cuál es el principal factor por el cual usted no asistiría presencialmente a clase? El porcentaje más grande, obviamente, está con el tema del COVID-19. Hay un 18% que tiene relación con temas de movilidad, un 13% que tiene que ver con factores económicos, porque nuestra población, digamos, ha tenido inconvenientes. Vale la pena decir que este tema de movilidad incluye también el hecho de vivir en otra ciudad, de haber aceptado ingresar a la universidad en virtualidad, estando en otra parte, y que, por ejemplo, no se le permite incluso movilidad estando en un municipio cercano como Mosquera, como Faca, como Chía, bueno, una cantidad de cosas donde se supone que las personas no tienen un acceso muy fácil al transporte. Y en esta dificultad, pues obviamente se van a sumar situaciones de movilidad y de dinero, porque a veces la persona no puede movilizarse porque no tiene el dinero para hacerlo. Otro porcentaje de la población dijo que situaciones de trabajo. ¿Cuáles son las grandes conclusiones con respecto al trabajo? Sobre todo para los estudiantes de la noche, lo que ocurrió fue que sus empleadores
a partir de la pandemia empezaron a darles también trabajo desde el punto de vista virtual, pero la modificación de los horarios y el no respeto de los horarios como antes, por ejemplo, si uno estaba en presencialidad, si la persona es estudiante, se le permite salir a las 5:30 de la tarde del trabajo y llegar oportunamente a estudiar. Pero en estos casos hay mucha gente que está trabajando hasta las 6:30 de la noche, lo que quiere decir que no se le permite llegar prudentemente a la universidad. Digamos que dure 1 hora en el transporte, estaría llegando tipo 7:30 a la universidad, perdería el primer bloque de asignaturas y pues digamos que no es pertinente. Entonces el tema del trabajo ha ocasionado que las personas no puedan volver fácilmente a la universidad. Hay otro porcentaje que tiene que ver con factores de seguridad, que son las noticias del último tiempo, y ese último tiempo pues no ha facilitado mucho en temas de transporte y en temas de seguridad la movilización de las personas. Otro grupo muy pequeño dice que por salud física o emocional, porque la pandemia los afectó, pero de alguna forma es un porcentaje que hay que tener en cuenta. El resto pues son una serie de respuestas digamos importantes, pero el mayor porcentaje está agrupado en lo que les estoy contando. ¿Cuál es el incentivo que llama su atención para volver a la universidad? Seguimos con una masa de 684 personas respondiendo y hay casi 2 factores que cubren el 80% y que están casi en igual de respuesta, casi sobre el 40%. El primero de ellos es descuento en la matrícula y lo segundo son beneficios académicos. O sea, si hay descuentos en la matrícula y beneficios académicos por volver, la gente haría el esfuerzo. Otro factor importante es que la universidad tenga normas de bioseguridad y acá es donde el estudio a nosotros nos demuestra que no es muy importante lo que se haga a partir de actividades. Por lo tanto, nuestras estrategias no estarían sobre las actividades que pudieran generarse a partir de bienestar universitario. Aunque el estudio nos arroja información importante para bienestar universitario, necesariamente no es el factor predominante. Lo que quiere decir que la universidad tiene en sus manos el incentivo que le llama la atención al estudiante para volver a la presencialidad, descuentos en la matrícula y beneficios académicos. La quinta pregunta fue, ¿cuáles de estos programas de bienestar usted conoce? Y hay 684 personas respondiendo. Digamos, una respuesta bien interesante es que el 70% de la población responde que no conoce o reconoce ningún programa de bienestar universitario. Quiere decir ninguna de las anteriores, porque al construir la pregunta, acá lo que nosotros dejamos son más o menos los genéricos que Bienestar Universitario contestó que había programado. Por eso es que nosotros decimos, ¿cuáles de estos programas de bienestar usted conoce? Se supone que hay un 10% de actividades de carácter deportivo, donde hay fútbol, baloncesto y patinaje. Adicionalmente, hay una presencia del consultorio jurídico acompañando a los estudiantes cuando así lo requieran. Otra presencia muy importante que también corresponde al 9%, un acompañamiento desde el consultorio jurídico y una parte muy pequeñita del estudio que tiene que ver con los eventos culturales que se puedan hacer. Vale la pena aclarar que acá se transfieren las respuestas de los estudiantes, por eso solo han hablado de gimnasio, gimnasio con C, es el error ortográfico que cometen en masa las personas que responden a la encuesta. Para mí es urgente y necesario hacer un curso de redacción y un curso de ortografía, porque definitivamente hay muy mala ortografía en las respuestas que tienen los estudiantes en el momento de utilizar la aplicación de Google. Lo que vemos acá es que hay un departamento de bienestar universitario que sí programó unas actividades, las actividades no las conoce. La sexta pregunta tiene que ver, ¿considera usted que la presencialidad mejora la calidad y los resultados del aprendizaje? Y nuevamente se nos vuelve a responder sobre el
23.4% que sí y el 26.6% que no. Lo que quiere decir que las personas sí están respondiendo con honestidad, porque cuando se les dice cuál es la principal ventaja de la presencialidad, la respuesta que tiene mayor aceptación tiene que ver con la calidad del aprendizaje. Entonces acá estamos verificando por esta pregunta que efectivamente la gente sí está contestando de forma honesta. ¿Cuál es el problema de estos estudios? Que la gente no conteste realmente lo que siente. Y si no contesta realmente lo que siente, entonces en este orden de ideas nosotros no tendríamos una base sólida sobre la cual trabajar tanto los programas de bienestar como las estrategias de comunicación, como los otros tipos de programa que vayamos a crear a partir de tener en nuestra cabeza que debe haber una sensación de filiación y de identidad con Institución Universitaria de Colombia. La pregunta número 7 dice: ¿considera usted que estar vacunado debe ser un requisito para volver a la presencialidad? Aún se mantienen las 684 respuestas, con un 73.4%, indicando que definitivamente el tema de la vacuna es un factor importante. O sea, que una estrategia nuestra sería o que Universitaria de Colombia lograra como el externado, por ejemplo. Ahora toda la población del externado, tanto estudiantes, docentes, familia de los estudiantes y egresados, tienen la posibilidad de ir a la universidad a vacunarse. Tendríamos que establecer, eso también estuvo en la fase previa, si de pronto pudiéramos facilitar el tema de la vacunación de los estudiantes. De pronto como un programa de extensión, buscando algún tipo de relación que nos permitiera a nosotros convertirnos en una de esas universidades que atrae a las personas, porque ustedes, su familia, los docentes, todo el mundo va a estar vacunado. Ahora, en caso de que no fuera posible, de todas maneras, el factor importante es tener la vacuna al día. Como quien dice, la vacuna es un garante o un seguro más que pudiera tener la universidad para garantía de que el estudiante volviera. La pregunta número 8 está enfocada a qué tan preocupado está por contagiarse o contagiar a otros con la COVID-19. Aquí encontramos que no están demasiado preocupados, o sea, moderadamente preocupados con un 38.2%, con un 31.4% muy preocupado, o sea que aquí más o menos vamos a tener entre estas dos el 70% de la población de la universidad. Poco preocupado, el 20.6% y 9.8% nada preocupado. O sea, al 70% le preocupa el tema de vacunación y de contagiar a su familia, y el 30% no le interesa. Entonces, pues es una respuesta bien interesante. En la pregunta número 9, en cuanto al trabajo en equipo, ¿siente usted que mejora estando en presencialidad? La gente responde en 67.5% que sí, el 32.5% que no. Se mantiene la muestra de 684 respuestas. ¿Por qué es importante resaltar el tema del trabajo en equipo? Porque es una de las condiciones de la presencialidad. Nosotros consideramos que se hacen grupos de trabajo. Adicionalmente, los estudiantes tienen su grupo dentro de cursos muy grandes, por ejemplo, cursos de 70, de 80, de 90 personas. Hay grupos y esos grupos son los que de alguna manera en masa toman una decisión si volver o no volver y si continuar en esta actividad. Ahora, digamos, el hecho de del distanciamiento evita que las personas de alguna forma estén trabajando muy cercanas en grupo. Entonces hay que tener en cuenta que de alguna forma, pues igual, volver a la universidad y estar trabajando en grupos de trabajo, en el curso, con sus compañeros, fortalece el tema de la presencialidad. La pregunta número 10 dice: ¿le gustaría que todas las clases fueran de la misma manera o que tuvieran una dinámica diferente según la naturaleza de ella? Acá lo que nos está respondiendo la población en un 92.4% con el sí, es que definitivamente al estudiante universitario no le gusta que le estén cambiando las reglas de juego.
O todos en la cama o todos en el suelo. O mantenemos la alternancia o mantenemos la presencialidad o mantenemos las clases virtuales o mantenemos el modelo híbrido, pero que no estemos cambiando porque de alguna forma la población se resiente. Ustedes saben que nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle a los estudiantes si querían volver a la presencialidad o no, y cada curso determinó un modelo diferente. Entonces, como que en general, la tendencia universitaria es que cuando se tome una decisión, la decisión se mantenga. Y su anterior respuesta es el sí, ¿cuál elige? Entonces acá aparecen los modelos. Siguen contestando 684 personas y el mayor porcentaje, que casi está llegando al 50%, es el tema de la alternancia. Igual, en la misma proporción, o solo virtual o solo presencial, pero aún el modelo que impera es el modelo de la alternancia con un 50% de la población de universitaria. Con la reincorporación académica paulatina, ¿considera usted que la implementación de un modelo 3x2, siendo 3 días presencial y 2 virtual, es una buena herramienta? Y la respuesta es en el 60% que sí y el 40% que no. Ustedes saben que nosotros tenemos un modelo 2x3, es decir, se va 2 días a la universidad y 3 días se está por fuera de la universidad. Acá lo que se está planteando es un modelo 3x2, es decir, que aumentemos un día en presencialidad para que de alguna manera se vaya acostumbrando la población a volver a la universidad. Para estudiantes en horario nocturno, sería de utilidad proponer a la universidad un horario diferente para facilitar el regreso a clase. La primera actividad de 6 a 15 de la noche y hasta 7:55, la segunda de 8 de la noche a 9:45. Ahí respondieron 578 personas, lo que quiere decir que no todos los estudiantes de día contestaron sobre la opinión de los estudiantes de noche. El 80% dice que sí, el 19% dice que no. Sin embargo, la universidad, mientras nosotros estábamos elaborando el estudio, propone un horario diferente, y ese horario diferente es que las clases de la noche vayan de 6 a 9 de la noche, y ahí están haciendo pues un horario completamente diferente. En la pregunta número 13, ¿qué ventajas ha encontrado en la virtualidad que no le permite la presencialidad? Y encontramos que hay una asistencia puntual en algunos casos, ¿no? En la anterior, perdón, ahí la anterior, eso fue antes de un mensaje que mandaron, que cuidado, que están robando por el Parque Nacional. ¿O sí, antes de eso, igual el tema de seguridad está evidente, porque el tema de seguridad es una de las causales que, por ejemplo, a la gente no le llama la atención. Sí hemos tenido, obviamente, como en toda la ciudad, situaciones alrededor, lo que sirve, digamos, para la universidad, para alertar a su población y decirle: tenga cuidado, por favor, no muestre el celular, no se quede parchando frente a la universidad con el celular, por favor, revise de qué manera llega a su transporte público. O sea, el hecho de implementar una serie de medidas, de llamar la atención, es que todo el mundo se cuide, porque desafortunadamente la gente es muy tranquila, muy fresca, se pone a hablar en la calle, y ahora en todas las partes, en todos los barrios y en todas las zonas, a todas las horas, encontramos que en toda Colombia hay situaciones de inseguridad. Básicamente, pues se trata de eso, pero fue hecho de una forma anterior al llamado de atención. Dentro de la pregunta número 13, vuelven nuevamente todos los estudiantes a contestar, y de aquí en adelante todos están involucrados. La asistencia puntual, sobre todo los estudiantes de la noche, consideran que como la clase se hace de manera virtual, esta clase de manera virtual permite que las personas lleguen a clase a sus horas. Adicionalmente, también comentan los estudiantes que de alguna forma hay una utilización del tiempo mayor que no la tiene la presencialidad, porque mientras las personas van llegando de su transporte público, pues la clase no empieza a las 8. La clase está empezando a las 8:15, a las 8:20. Lo mismo
pues para poder terminar y para poderse desplazar y para poder cambiar de salón y para poder cambiar de sede, obviamente las personas lo que tienen que hacer es dejar la clasecita 10 minutos antes y finalmente, pues claro, acá también tratamos de hacerlo para que haya un cambio de tercio y el estudiante pueda prepararse para su siguiente asignatura. En ese orden de ideas, pues le damos un tiempo al estudiante para cambiar, pero hay mayor aprovechamiento en la virtualidad que en la presencialidad. Hay otro factor importante y es la productividad del aprendizaje. En algunos casos consideran que como no se tienen situaciones de movilización, entonces el estudiante puede utilizar todos sus recursos, quedarse en casa, aprovechar un tiempo que es el del transporte, hacer una cantidad de actividades y esto le permite, digamos, la utilización de sus recursos. De pronto hay algunos recursos que no los tiene dentro del aula y entonces necesariamente la respuesta hace que aumente la productividad cuando la persona está en virtualidad y no en presencialidad. El otro factor importante tiene que ver con un mejor rendimiento académico y hay una cantidad de factores también que se tienen en cuenta para no sé si es 49, casi 20, como un 10% o algo así, donde hay una cantidad de situaciones que los estudiantes analizan. En la anterior gráfica, ¿por qué repite tanto ninguno, ninguno? Porque no solo hay un solo ninguno, sino 3 veces. ¿No? Porque acá hay distintas personas que, si te fijas, estos colores están aquí y están participando con un 1%, con un 2%, y todos responden lo mismo, pero con una expresión diferente. Entonces, al tabular la información queda ninguno, ninguno, ninguna. Y pues también hay una participación de todas las anteriores y otra que dice nada que ver. Es la forma en cómo la gente responde. Lo que realmente casi siempre importa es que sobre el 80% estemos revisando qué es lo que está pasando, porque este 20%, que en este caso no sería un 20, sino sería un 10 y pico, allí hay una multiplicidad de información, entonces no corresponde al grupo masa para poder tomar una decisión. ¿Estaría usted de acuerdo con realizar actividades lúdicas dentro del ambiente universitario? Se le llamó lúdica tanto a las actividades que, por ejemplo, van a ayudar al desarrollo de las carreras, actividades que tienen que ver con la carrera, conversatorios, conferencias, una cantidad de cosas. Entonces, obviamente, pues sí, la población contesta en un 82% que sí y en un 17% que no. ¿Cuáles de las siguientes dinámicas le gustaría realizar en la universidad? Entonces, el 41% lo determina como actividades de carácter deportivo, el 32% actividades de carácter cultural y el 19% actividades de carácter académico. Y hay otro porcentaje de la población que acota una serie de actividades que tienen que ver obviamente o con las culturales o con las deportivas o con las académicas, pero entonces digamos estamos dentro de estas 3 actividades: académicas, deportivas y culturales. Deportivas con un mayor número de población participando, luego culturales y luego de carácter académico. ¿Tiene sentido de pertenencia con la universidad? Y la gente contesta en un 89%, es decir, casi un 90% que sí está ligado con la universidad. Sin embargo, cuando uno lee la respuesta de bienestar universitario dice que no. Para nosotros, de todas maneras, las estadísticas indican que cuando un porcentaje es muy positivo, ¿qué tiene uno que hacer? Actividades de mantenimiento de la situación, y cuando uno encuentra un porcentaje negativo, tiene uno que empezar a generar estrategias para que el indicador cambie. Entonces, en unas hay mantenimiento y en las otras condiciones, actividad o acción para que el indicador mejore. ¿Para usted es importante crear un vínculo con la universidad? Y la respuesta es un 92.7%, por lo tanto la gente sí tiene sentido de pertenencia, por lo menos desde el querer. No sé si desde el actuar, porque el estudio no mide eso, pero de alguna forma hay una situación de estar vinculado a la universidad
para que se tenga, digamos, una respuesta de esta naturaleza. ¿Cuáles actividades realizaría para crear y fortalecer ese vínculo? Entonces, nuevamente encontramos un 64% que está orientado a, primero, con un porcentaje ahí cambia un poquitico la percepción. Primero eran deportivos y luego culturales, ahora son culturales y luego deportivos. Entonces, 34.2 en espacios culturales, un 30.6 en competencias deportivas y un 20.6 en actividades artísticas. Lo que quiere decir que en ninguna de las anteriores hay una cantidad de personas, digamos, como apáticas, pero este resultado, que sería más o menos el 20% de lo que estaríamos recibiendo, no es, digamos, un factor relevante dentro de esto. Las mayorías están con las actividades que supuestamente se han planteado, artísticas, deportivas y culturales. En la pregunta 19, ¿cuál concepto define de manera óptima la fluidez de la comunicación entre la universidad y usted? Entonces ahí pasamos a tópicos de comunicación. Encontramos que un 30.3 de la población dice que todas las anteriores, y aquí hay unas lecturas un poco complejas. Empecemos no con todas las anteriores, empecemos a revisar el 26.8%, ¿con qué tiene que ver? Con ninguna de las anteriores. Es decir, el porcentaje más grande está de forma negativa. Quiere decir que no hay fluidez en la comunicación. Si eso se lo sumamos al 30.3, que son todas las anteriores, pues ahí encontramos que definitivamente hay una tendencia grande a definir que de alguna manera no hay comunicación evidente en la universidad. Los siguientes aspectos, que son el 30%, el 15.2 dice que hay comunicación con claridad y el 14.6 con oportunidad. Y de ahí en adelante, pues hay otros atributos de imagen. Si ustedes recuerdan, los atributos de imagen son los conceptos que queremos posicionar en la mente de nuestra audiencia clave. Por lo tanto, la comunicación había que definirla. Y esta comunicación, pues, se planteó con la comunicación es clara, la comunicación tiene cobertura, la comunicación es con concreción, la comunicación tiene continuidad, la comunicación es consistente, la comunicación es oportuna, y se dejó todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Entonces, hay una opinión dividida entre el 50%, es decir, en ninguna de las anteriores es el 26.8% que se suma a... Perdón, en este caso, 26.8% en ninguna de las anteriores. O sea, ahí no hay comunicación. Ese es un porcentaje muy grande. Entonces, miremos qué es lo que pasa con el otro 70%. El 30% dice que son una mezcla de cosas, con claridad, con cobertura, con concreción, con continuidad, con consistencia. Y, digamos, tenemos entre la claridad y la oportunidad la información. Entonces, ahí hay algo que trabajar porque la respuesta no es muy clara, las respuestas son ambiguas y el hecho de todas las anteriores y ninguna de las anteriores se quiso complejizar un poquito la respuesta para saber, digamos, si realmente las personas estaban respondiendo con conocimiento o no. Y sí lo hay. Sí hay una tendencia donde el 70% se da más o menos y el 26% se da no hay comunicación. ¿Cuáles de los siguientes canales de comunicación reconoce en la universidad? Y es muy importante identificar que el 50% se mueve por grupos de WhatsApp. Ahí el estudio no abre, porque estaría dentro de otra categoría, no abre si son los grupos de WhatsApp oficiales de la universidad, es decir, oficial podría considerarse el grupo que abre el director del programa con sus estudiantes, como yo hago con ustedes, por ejemplo. Pero también podría ser que todo fluye a partir de los grupos de WhatsApp. Es decir, ustedes tienen una información de parte de la universidad en el 50% a partir del grupo de WhatsApp. El 27%, que es el 30%, solamente por plataforma Moodle. Si se supone que la información más fuerte,
más clara, más fidedigna, que puede generar la universidad desde el punto de vista de comunicaciones, la plataforma, solamente casi el 30% la reconoce de forma directa. Ahora, hay un 15.2% que corresponde al voz a voz. Y ese voz a voz es informal entre estudiantes, es decir, entre estudiantes están, digamos, conociendo de lo que pasa en la universidad. Un porcentaje muy pequeño que tiene que ver con el 5% es directo, información directa desde el directivo más cercano. Entonces, aquí encontramos otro fenómeno. ¿Cuál es? Que lo que predomina en la universidad es la comunicación informal y no la comunicación formal, porque los conceptos de comunicación formal están entre el directivo más cercano y la plataforma Moodle. Sí hay un 35%, el 65% se comunica de manera informal, es decir, por grupos de WhatsApp y por voz a voz. Y hay un porcentaje que se dedica no a calificar estos aspectos, sino que definitivamente dice que los canales nunca fluyen, que no sirve para nada, que los medios establecidos en la universidad no funcionan. Y pues ahí es como el campo para comentar todos los problemas que hay de la información desde registro y control hacia los estudiantes. Sin embargo, nosotros no quisimos dejar que se abriera la compuerta de registro y control, puesto que sabemos que esta tiene inconvenientes de comunicación. Pero lo que es claro aquí es que la comunicación informal es la que prevalece sobre la comunicación formal. Y allí pues tendríamos entonces, perdón un segundo porque yo creo que acá... Esto es a grosso modo lo que podría estar pasando con el estudio. ¿Cómo les parece? Bueno, Jorgito, Lady, Julio. Sí, está en esto de la última del grupo por WhatsApp que yo nunca por plataforma supimos. Fue el profesor de costo y presupuesto el que nos mandó esa encuesta, que yo la hice. Yo me acuerdo que sí. Ajá. Sí, señora. Ok, bueno. Y no, pero, interesante, sí. ¿cómo te parecen las respuestas? Sí, sí, acorde a lo que uno tenía en mente. Sí, como la percepción, sí la tiene uno parecida a lo que salió. ¿Te parece que el resultado es un resultado al que se le puede creer? Sí, sí, señora. Ok, Jorge. Sí, profe, igual, pues coinciden mucho las respuestas, también respondí la encuesta, entonces, pues sí, son como cositas que uno tiene, pues, que quiere volver a la presencialidad, pero pues el tema de la vacunación, que eso fue lo que me pareció más importante, ¿no? Que, no sé, que el mayor porcentaje de la comunidad estudiantil tuviera la vacuna, y pues me pareció que estaba bien planteada, profe, porque digamos que las preguntas tienen como todas las inquietudes que tiene la comunidad estudiantil. Entonces, interesante. Ok, Lady, gracias. Sí, profesor, interesante. Yo también. Interesante. Ok. María Paula, ¿estás ahí? Porque ya te he preguntado varias veces. No, el hecho de poner la foto no es estar en clase, vuelvo y digo. María Paula no asistió a clase. En fin, bueno, muy bien. Si ustedes tuvieran de alguna manera la posibilidad de crear unas estrategias para trabajar, ¿sobre qué trabajarían? Porque aquí, digamos, debemos identificar otra vez sobre qué foco vamos a trabajar. Entonces, vale la pena comentarles a ustedes que a partir de los resultados de este estudio, a partir también, por ejemplo, de las encuestas de percepción, de las entrevistas a profundidad con los profesores, pues también podemos hacer alguna identificación de conceptos, pero digamos que lo que en este momento desde Relaciones Públicas nos preocupa, uno, es
el tema central de volver a la universidad. En la otra situación, los aspectos de comunicación de la universidad y el otro aspecto es el tema de pertenencia, cómo trabajar con la pertenencia y el último punto sería bienestar universitario. Porque pues bienestar universitario debería tener unos programas que de alguna forma tuvieran que ver específicamente con lo que el estudiante quiere realizar, ¿no? Entonces, pues ahí nos tocaría trabajar un poquito. Dentro de las propuestas a la universidad está en que todos los cursos pudieran tener un representante de curso para situaciones de orden académico y un representante de curso para bienestar universitario. Es decir, el que esté en bienestar universitario que ayude a bienestar universitario a realizar las actividades, digamos, como coordinando ciertas cosas que tienen que ver en la presencialidad, con las actividades y sea un motivador dentro del grupo, porque bienestar universitario considera que trabaja solo y bienestar universitario considera que, digamos, solamente unos pocos como que hacen vínculo con la universidad a partir de las actividades, pero que no es una situación de orden generalizado. Entonces, hay otra cantidad de cosas que son actitudinales, como por ejemplo, estuvimos hablando con la directora de bienestar que considerábamos que la universidad, por ejemplo, tenía unos espacios muy bonitos y dentro de esos espacios muy bonitos está, por ejemplo, hacer de las salas de descanso y de lectura verdaderos lugares de encuentro para la lectura o de encuentro para la lúdica. Por ejemplo, una sala que tuviera solamente juegos de parqués, una sala que tuviera libros, una sala que tuviera juegos de cartas, cosas así por el estilo que se pudiera fomentar la actividad de juego o de participación del estudiante, pero a las salas hay que identificarlas con un nombre. Entonces, se le propuso a Bienestar Universitario que como la universidad en la sede 2 sobre todo es como un laberinto, ustedes la conocen muy bien, que se crearan unos planos y en esos planos a las salas se les llamara de alguna manera, no con nombres de personas, sino como con situaciones que tuvieran relación con la actividad que se puede desarrollar allí para que el estudiante supiera a dónde va, si quiere jugar parqués, si quiere jugar ajedrez, si quiere jugar cartas, si quiere hacer en una terraza una actividad de, no sé, de golosa, de juegos de cantidades de cosas que se pueden hacer al aire libre. Entonces, esto hace que haya una persona que se encargue, digamos, de determinadas actividades. ¿Por qué? Porque muchos juegos que se pusieron en el pasado se perdieron. Entonces, al perderse, si yo me llevo el tablero o si me llevo las fichas del ajedrez o si voy hacia donde está una mesa de ping-pong y en la mesa de ping-pong pues me están prestando una raqueta y unas bolas, la persona de pronto se lleva la raqueta y las bolas para su casa. Y entonces dice, no, pues no pasa nada, pero se le acabó el juego a las demás personas. Entonces, ¿qué hay? Hay una especie de sanción. También estamos buscando que la universidad acepte que la persona que se comporte mal, es decir, que le pinte bigotes a una obra de arte en la universidad o que se dedique a pintar con marcador, porque ha pasado, Jorito, nos lo comentó Bienestar Universitario, gente que se dedicó a pintarle bigotes a uno de los cuadros que había en una de las paredes y los demás del curso también no le dijeron a la persona, oye, no hagas esto porque estás dañando una obra de arte. Esto... Pero ahí no están las cámaras para eso, que no ve que lo vigilan. Sí, pues de inmediato llega la persona, pero el curso lo celebra, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hay? Una falta de cultura. Ahora, había unos videojuegos, ¿recuerdan? Pues el videojuego se perdió y se perdió el computador y una cantidad de cosas que uno dice, oiga, pero esto sí está pasando porque yo creí que más bien nosotros no teníamos ni pinturas en los baños, ni hacíamos maldades de esa naturaleza, pero sí pasa. Lo que pasa es que la universidad pues trata
de generar el menor impacto posible, y uno ve todo muy bien pintado siempre, pero se la pasan echando manos y manos de pintura, y obviamente a partir de las cámaras que son persuasivas, tratar de evitar que se le pinten los bigotes a todos los personajes de los cuadros, porque estamos dañando una obra de arte. Entonces, la idea es tener personas de los mismos estudiantes que sean representantes de bienestar universitario, que además de estar facilitando la interacción de las personas, como en medio de un trabajo colaborativo, ¿no? Es un trabajo, digamos, de voluntariado. Está ayudando a los demás a tener un lugar agradable, bueno, positivo, pero también ayuda a custodiar todas esas cosas que la universidad ponga para beneficio de todos. Entonces, que esta persona pueda tener la posibilidad de sancionar. ¿Y cómo sanciona? Mediante una boleta. Entonces, si a mí con el carnet de la universidad me prestan un juego de ajedrez, de pronto Bienestar Universitario piensa que listo, que perdió el carnet y que volver a conseguir 40.000 pesos para recuperar el carnet, pues no es tampoco tan grave. Entonces la gente prefiere llevarse el juego que perder el carnet. Entonces, no, si uno, no importa, lo prestó con el carnet, lo perdió, allá la persona lo que haga, pero si tiene una boleta de sanción y esa sanción es reconocida por la universidad, esa sanción va a una carpeta, y cuando la persona se vaya a graduar, que necesita tanto el paz y salvo académico como el paz y salvo financiero, debería tener un paz y salvo por actividades de bienestar universitario y otros, que ahí sí va a ser importante, porque no va a poder hacer su etapa final de proyecto de grado, y entonces tendría sentido entre todos, tristemente, a partir de la sanción, poder estar cumpliendo con otras actividades, y esas otras actividades son específicamente cumplir con lo que yo tengo que cumplir para poderme graduar. Entonces, esas cosas se propusieron. Vamos a ver si obviamente tienen eco. Yo tengo pendiente la presentación ante el rector porque no se pudo el último día, y necesitamos el apoyo de la universidad para muchas cosas. Entonces, en primera instancia, de acuerdo con lo que ellos opinen, con lo que ellos vean que es el estudio, que finalmente defina la universidad que quiere escuchar a sus estudiantes, pues de esta manera que nosotros pudiéramos establecer unas estrategias que nos ayudaran a cumplir. Ahora, ya las estrategias son de carácter práctico porque la investigación se hizo en el módulo pasado. Ustedes lo que van a hacer con los mismos que realizaron la fase investigativa es la fase creativa. Ustedes desde relaciones públicas, porque tienen que hacerlo. Para eso es que uno hace relacionamiento público, porque uno tiene que relacionarse con sus distintas audiencias a partir del establecimiento de estrategias. Entonces, ustedes deben acoger dentro de este módulo todos los resultados y hacerle seguimiento para hacerle la implementación. De nada sirven los estudios en comunicación que solamente diagnostican, identifican una cantidad de falencias, pero no se hace la fase de acción. Es decir, hay que generar la estrategia y hay que adicionalmente continuar en la implementación para luego volver a medir y saber qué pasó con esa implementación, y pues obviamente tomar recaudo del éxito de las campañas. Dentro de los planes estratégicos específicamente aparece una fase donde se dice éxito de campañas anteriores. Ustedes ya lo vieron. ¿Qué era tomar éxito de campañas anteriores? Ustedes lo vivieron desde lo que habían planteado para sus trabajos en las otras materias que hemos visto. ¿Qué es lo que les servía? ¿Cierto? Pero aquí se hace también, acá hay un estudio muy serio, son casi 700 personas contestando, y está en juego todo lo que la universidad, digamos, desde el carácter institucional, comente a sus estudiantes. Algún día les tiene que interesar qué es lo que opina el estudiantado, porque si en Café Confianza fueron 250 personas las que respondieron de lo que quería, eso es un estudio mucho más que se hizo anteriormente. Yo lo hice y la idea era generar unos espacios muy agradables para los estudiantes. Se presentó, las respuestas se dieron, no dijeron nada, son 250 personas, pero tenemos una evidencia universitaria, no tiene en cuenta el pensamiento del estudiantado. Ahora son 700 personas y así poco a poco irá creciendo la respuesta hasta que un día nos oigan y un día tengan en cuenta que
que la afinidad se crea entre las partes, que la afinidad y los resultados exitosos se logran a partir de la interacción de todos, generando un espacio común. Entonces, para la universidad es bueno que ustedes piensen en aspectos de universidad y para ustedes es bueno que la universidad sepa que ustedes piensan de una manera específica. Entonces, sus estrategias estarán centradas en hacer realidades y en seguir trabajando dentro de esto. Igual, nosotros seguimos entregando los estudios, seguimos haciendo porque forma parte de lo que es la investigación formativa dentro de comunicación social. Son ejercicios que se dan específicamente como un resultado, digamos, interesante que podría aportar sobre nuestra comunidad. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿cómo les parece? ¿Cómo se sienten? Empiecen a hacer volar su imaginación, a ver qué podemos hacer teniendo como base este estudio preliminar, estos resultados y poder trabajar. Les cedo la palabra para que lo comenten. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Sí, profe, chévere, interesante y pues chévere también poder continuar con todo el trabajo que ustedes hicieron con los compañeros de quinto Sí, y pues también nosotros aportar ideas, pues ya esperar a que todo el grupo se vea la grabación y pues entienda en qué vamos a trabajar y pues todos vamos a aportar ideas y pues sacar la parte creativa para ver qué más se nos ocurre y a ver si se puede ejecutar. Sobre todo el perfecto. tema pues de bienestar universitario, ¿no? Muchas veces uno ni lo usa porque digamos que no hay promoción del mismo, de actividades muy chéveres, muy interesantes. Pero lo que tú decías, sí, hay que tener un control específico en esos temas porque pues, aunque a mí se me hace que, pues no sé, pero sí pasa, es el tema de que le pinten bigotes a los cuadros o que se lleven las cosas, pues me parece pues terrible, ¿no? Pues uno estando en la misma institución, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces, un control más específico sobre eso, porque eso puede afectar también, puede llegar a un punto en que la universidad diga no se van a realizar esas actividades porque pues hay muchos robos o dañan las cosas. Entonces, sí, profe, lo que tú dices es una buena idea y pues esperemos que lo podamos ejecutar este módulo. Claro, es un poco de generar cultura, ¿no? Y de hacer clima organizacional, porque recuerden que el clima organizacional, como lo define uno, la manera en cómo hacemos las cosas aquí. Y esto tiene que ver con el tema de cultura, qué tipo de cultura estamos fortaleciendo dentro de nuestra universidad. Entonces, acá es como la sumatoria de muchas cosas. Fíjense que son muchos conceptos que ustedes han aprendido en estas aulas y que de alguna manera podrían poner en funcionamiento. Es que el observar, por ejemplo, una malla curricular como la nuestra, no es una cuestión de que, uy, no, sí, talento humano y clima organizacional, uy, eso es como por allá. Y comunicación interna y externa, no, eso es como por allá. Y comunicación corporativa, no, eso es como por allá, por el otro lado. No, todo tiene que ver. Todo está relacionado porque finalmente son distintos aspectos a los que nosotros tenemos que prestarle atención para poder realmente gestionar la comunicación dentro de un lugar. Y fíjense que lo que más está fallando en la universidad es la comunicación. Entonces tenemos que mejorarla de alguna manera con la implementación de los medios, con la creación de, yo no sé, la gente está pidiendo el tema de lo de la radio y hay que organizarla nuevamente. Hay que hacer que la gente lea las revistas, hay que hacer que el contenido de los medios esté más cercano a las personas, que por ejemplo querían una radio incluyente, dentro de la radio incluyente es hecha por estudiantes para estudiantes, por ejemplo. Habían comentado muchas cosas muy interesantes que de alguna forma estuvieran fortaleciendo nuestros vínculos. Entonces, pues todas esas cosas son las que van a salir de la creatividad de ustedes, obviamente anclados en los resultados, porque ya la fase de investigación previa se hizo. Entonces, es muy importante eso. Julio y Lady, ¿qué opinan? Profe, pues bueno, yo con respecto, no sé, a lo que estabas diciendo de que, no sé, de pronto también dañan como que un poco la estructura de la universidad, de pronto como para generar un sentido de pertenencia, creería que, no sé, de pronto se podrían hacer varios videos, no sé, mostrando la estructura, mostrando de pronto la historia de la universidad, cómo se creó,
Entonces, como no sé, como para generar un poco de sentido de pertenencia, de que, pues, o sea, es la universidad y pues, o sea, estamos nosotros estudiando en la universidad, nosotros tenemos que cuidarla y como sí tener ese sentido de pertenencia, pues, o sea, si estamos dañando la universidad, pues nos estamos dañando a nosotros mismos. Entonces, Claro. eso pienso también. Y no, profe, la verdad, muy interesante. No sé, mirar como ese estudio que hicieron ellos, pues ya reforzarlo, como decía Jorge, de pronto aquí, mirar otras ideas, otras estrategias para ver qué se hace. Claro. Esos problemas. En cuanto al tema de obras, por ejemplo, se identificó que hay estudiantes que quisieran que sus obras, sus dibujos, sus pinturas, porque también hay estudiantes que hacen eso, tuvieran un lugar de coexistencia dentro de las paredes de la universidad, coexistiendo con las obras de grandes autores. Eso podría ser también la generación como un espacio de respeto. No sé, seguro muchos harán escultura, otros harán distintos tipos de actividades. Entonces, hay muchas situaciones que yo les tengo que contar en detalle. Pues hoy era como la presentación del resultado general para que ustedes lo conocieran, pero pues obviamente esto tiene más detalles, pero es muy importante que ustedes conozcan todo para que lo puedan implementar. Julio, ¿tienes alguna opinión? Sí, mirar bien cómo se puede lo de la comunicación, que muchas veces yo siento la plataforma ni la mira la gente, no, que también es parte de culpa de la gente, porque digamos yo creo cuando hubo eso del ICFES, que era para entrar, pero la misma universidad es que hay una cosa comunicacional, por haber dicho que era opcional la gente, Sí. se le hubiera metido como ¿cómo se dice? Ay, subliminal, de que toca o algo así, de que es obligatorio y la gente sí entra, porque como que a las malas, a las buenas no, mucha gente no entró, como que no les valió. Sí, Entonces, sí, algo así, exactamente. cosas así. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces voy a compartir acá otra pantalla diferente y entonces vamos a ver. Listo. Esto específicamente tiene que ver con... ay, ahora, ¿por qué será que esto no se perdió el mouse? Segundo. Me avisan cuando lo estén viendo, por favor. ¿Ya Listo, se ve? profe. Ok, bueno, muy bien. Entonces, esta también tiene que ver, esta asignatura, obviamente es una de las asignaturas fuertes de comunicación organizacional porque es una de las especialidades del comunicador, ¿no? Entonces, a veces también es difícil leerla y definirla, pero obviamente tiene un ejercicio específico. Lo primero que tendríamos que mirar es una definición a partir del concepto, de las estrategias y de las tácticas. Por eso es que conociendo el estudio, nosotros podemos empezar como a ubicarnos dentro de esta gran actividad que va a tener un comunicador social en medios organizacionales, en empresas, en entornos corporativos, para ver realmente qué es lo que podemos hacer. Entonces, a ver, alguien definió las relaciones públicas como una función directiva que evalúa actitudes públicas, identifica políticas, procedimientos de un individuo o de una organización con el interés del público y planifica y ejecuta un programa de acción para lograr comprensión y aceptación del público. El hecho de haberles presentado los resultados de nuestro estudio de Conoce y Vuelve a la U y cuál sería la participación por parte de ustedes, aquí encontramos específicamente que está toda la definición de relaciones públicas. Entonces, es una función directiva. ¿Por qué? Porque yo debo, desde el punto de vista de mi gestión en comunicación, hacer una tarea para
relacionar a las distintas audiencias involucradas. En este caso, ¿cuáles serían las distintas audiencias involucradas? Bueno, primero, la universidad. Primero, los estudiantes. Ahí no importa quién está primero. Ahí es que todos son audiencias que están conectadas. Y esas audiencias que están conectadas necesitan en ese relacionamiento entenderse. Y ahí es donde viene el comunicador a ser facilitador de un proceso. Y ese facilitador de ese proceso identifica que hay específicamente una tarea por hacer. Entonces es una función directiva. ¿Y por qué una función directiva? Porque la organización como tal, los directivos como tal, le dan al relacionista público fuerza, le dan al relacionista la posibilidad de tener dentro de su organización un tipo de poder, y ese tipo de poder es conocer qué es lo que está pasando dentro de la organización, gestionar situaciones de investigación y adicionalmente motivar una acción para que digamos, los planes se puedan desarrollar. El relacionista público también identifica las políticas de una compañía, identifica las políticas, en este caso de nuestro estudio, ¿qué es lo que piensa la universidad? Aquí, por ejemplo, es importante saber si la universidad tiene un nivel de escucha con el estudiante. Si la universidad quiere entender que desde el punto de vista comunicación, la comunicación fluye de manera informal y no formal. La comunicación es importante desde el punto de vista que todo el mundo lo reclama, o sea, no es que el estudiante quiere estar lejos de la universidad porque ya vimos que quiere estar ligada a la universidad, quiere tener un sentido de pertenencia, es importante para el estudiante formar parte de ese todo, pero la universidad tiene que entender que es que el estudiante no es un sujeto activo dentro de la parte académica y es pasivo dentro de su nivel de convivencia. Es activo desde los dos puntos de vista, porque es que a la universidad no la hacen las paredes, a la universidad la hace la gente, pero a la gente también le tiene que ser consciente cómo piensa la universidad, o sea, cuáles son las políticas y cómo procede de alguna manera cuando tiene una forma de pensar o qué decir. Cuando estuvimos hablando con Claudia Martínez de Bienestar Universitario, Claudia Martínez decía, es que la universidad no cree en nosotros y Bienestar se estaba poniendo del lado de los estudiantes. Claro, ¿cómo va a creer? Si pone un videojuego y se le pierde. Si pone un juego de ajedrez y una cantidad de cosas y se le pierden. Si realmente pone unas salas muy confortables para el descanso de la gente, afortunadamente no hemos tenido pues un bisturí rompiendo una silla o no hemos tenido un marcador pintando de manera absurda, por ejemplo, toda una pared para hacer un mural. No, pues en ese caso, pues no. Pero definitivamente sí hemos tenido marcos de ventanas pintados, por ejemplo, marcos de ventanas que están dentro de un salón. ¿Y a quién le cuesta recuperar ese marco? A la persona de mantenimiento. La persona de mantenimiento, en lugar de acostarse a las 10 de la noche, se acuesta a las 12 y a la 1 de la mañana porque sabe que es su obligación mantener la universidad en perfecta condición. Entonces, si a alguien se le ocurre ir y escribir y decir, aquí en un baño, por ejemplo, aquí estuvo Juanita. Pues mira, estuvo Juanita y estuvo toda la comunidad, pero a nadie le interesa saber mediante un mensaje pintado en las puertas o en las paredes de los baños que estuvo Juanita haciendo uso de la infraestructura de la universidad. Pues esa infraestructura es para todos, de manera que a todo el mundo le gusta que le bajen la llave, que el papel lo boten dentro del tema de la canasta, de la misma forma como a parte de esa comunidad le gusta encontrar una zona limpia, una zona con jabón, ahora con las medidas de bioseguridad, pues que exista el papel de secarse las manos y cosas así por el estilo, que es lo que ha ocurrido en el último tiempo porque es obligatoriedad de la universidad tenerlo en esta condición. Pero necesitamos conocernos entre todos, es decir, el hecho de saber qué pasa con las distintas audiencias y cómo se relacionan a partir de la identificación de políticas y de los procedimientos de los individuos, pero centrados sobre una condición de interés general. Allí nosotros, los de relaciones públicas,
planificamos y ejecutamos programas de acción, y con esos programas de acción, por un lado, estamos entendiendo el sentir de la masa, y por el otro lado estamos viendo el nivel de aceptación de ese público. Por eso es que siempre también estamos estudiando y estamos viendo qué es lo que está pasando entre esos públicos. Entonces vuelvo y leo la definición de relaciones públicas, una de las más grandes. Relaciones públicas, esas relaciones son entendidas como una función directiva que evalúa actitudes del público, identifica políticas de la organización o de la corporación y también identifica procedimientos del individuo con base en el interés público y planifica y ejecuta un programa de acción para lograr la comprensión y la aceptación del público. Es decir, está tal vez desde la organización hacia sus distintas audiencias. Ahí es donde está la verdadera gestión. Pero como comunicación organizacional requiere de una bidireccionalidad, se valida a partir del nivel de satisfacción o insatisfacción o de respuesta que pueda tener el sujeto que es objeto de acciones. Es decir, a nosotros acá nos interesa saber ¿qué le pasa a ese grupo poblacional denominado estudiante que se ve involucrado dentro de las políticas para generar dentro de esos planes de acciones un nivel de pertenencia? Entonces, a la universidad también le interesa tener gente comprometida, le interesa tener gente que ama su universidad y le interesa creer en ella. Entonces, creen en nosotros y nosotros creemos en ellos. Es una situación de bidireccionalidad. ¿Entendido más o menos esa primera definición? Yo creo que está muy clara y con base en el ejercicio, pues lo tenemos establecido, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Es una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas. ¿Entre quiénes? Entre la organización y sus distintos públicos de los que depende su éxito o fracaso. Entonces, aquí evidenciamos, uno, que tenemos un problema y el problema es comunicación. Dos, que tenemos otro problema y se llama pertenencia. Y tres, que quisiéramos realizar una cantidad de actividades que hicieran más grato nuestro estar o nuestra permanencia dentro de la universidad. Por lo tanto, es necesario, digamos, mantener esas relaciones de carácter mutuo. Otros definen a las relaciones públicas como esfuerzos deliberados, planificados y continuos para establecer un compromiso mutuo entre la empresa y su público. Y lo leo desde nuestro proyecto. Esfuerzos deliberados y planificados. ¿A partir de qué? De un estudio, de conocer lo que piensa la gente. Y es que, por ejemplo, ustedes van a ver cuando les presente lo que es el resultado de la entrevista a profundidad, podrán identificar que los profesores tampoco se encuentran incluidos dentro de los programas de bienestar universitario, y bienestar universitario se debe a toda su comunidad. Por lo tanto, debe ser una situación que es de carácter incluyente para todos. Entonces, si encontramos un estudio, si de todas maneras la universidad tiene de alguna manera la forma de establecer actividades que le llamen la atención a ambos, entonces obviamente se va a generar un compromiso entre las distintas audiencias que hay en la universidad, tanto las directivas como los estudiantes. Entonces dice, esfuerzos deliberados, planificados y continuos para establecer un compromiso mutuo entre la empresa y su público. Otra definición es un arte y una ciencia social que analiza tendencias, predice consecuencias, asesora a líderes de una organización y pone en marcha planes de acción planificada que sirven a los intereses de la compañía y a su público. Leamos desde el punto de vista de nuestro estudio. Es un arte y una ciencia. Analiza tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? El resultado de la opinión de los 684 que son la muestra de lo que podría pensar el 100 de la población. Predice consecuencias, es decir, si no hacemos esto, nos puede ocurrir esto.
Se asesora a los líderes de la organización. Hey, Universitaria de Colombia, hicimos este estudio y este estudio arroja que el estudiantado quiere que le paren bolas, que el estudiantado quiere que si bienestar universitario va a hacer algo, piense de acuerdo a cómo piensa el estudiantado, no como piensa bienestar universitario. Pone en marcha planes de acción, que es en el caso, por ejemplo, lo que nos va a ocurrir a nosotros, lo que tenemos que hacer, de una forma planificada, unificada, que sirve a los intereses de la compañía y de sus distintos públicos. Entonces, aquí dentro de este trasegar de las relaciones públicas, encontramos que hay autores fuertes, esos autores fuertes como Rex Harlow, que fue pionero y maestro en relaciones públicas de la Sociedad de Relaciones Públicas de América, que se llama PRSA, que es una de las más fuertes. Hay otro autor que se llama Scott Gottlieb Allen, y él pertenece a un grupo que se llama Glenn Broom, teóricos y escritores de libros de relaciones públicas. Hay otro autor que se llama James Gruning y otro que se llama Todd Hunt. Ellos son teóricos reconocidos por relaciones públicas asociados a PRSA, que son entidades internacionales que se dedican a las relaciones públicas, entre otras cosas. Una de las especialidades mejor pagas a nivel del mundo es la de las relacionistas públicos. ¿Por qué? Porque ellos se la pasan con sus grupos de interés haciendo actividades y generando un vínculo entre la organización que quiere hacer algo y sus diversos públicos, y de alguna manera también crea estrategias conociendo el pensamiento de estas personas que quieren actividad, y entonces aconsejan a las organizaciones hacer X o Y tipo de actividad según el negocio donde estén involucrados. Entonces, estas personas que son relacionistas públicos han determinado cómo funcionan las relaciones públicas en el mundo. Hay otros que se llaman Lawrence Long y Vincent Harleston, y estos dicen, en resumen, las relaciones públicas son una función directiva de comunicación a través de la cual las empresas se adaptan, alteran o mantienen sus entornos con el propósito de lograr las metas de la organización. Entonces, es la gestión de la comunicación con un determinado poder para que de alguna forma las diferentes audiencias se mantengan alineadas con los propósitos de la organización, pero con un entendimiento máximo entre actores y gestores. Y dentro de estos actores y gestores estaría la organización y estarían las metas de esa organización, y por el otro lado estarían las personas que van a ser sujeto de acción a partir de las actividades que promueva la organización. Entonces, bajo esa premisa, las relaciones públicas son algo más que persuasión. Entonces vimos que nuestro estudio empezó con una encuesta de percepción, y esa encuesta de percepción tiene de alguna forma las respuestas a cómo se sentiría por lo menos el 80% bien y en cobertura con la actividad que nosotros vayamos a desarrollar, porque se supone que si el grupo masa poblacional dijo, nosotros quisiéramos ver una universidad de esta manera, no es solamente persuadir que la situación sea así, no, es generar una serie de acciones que lleven a que la persuasión realmente se convierta en acción. Se fomenta la comunicación abierta y bidireccional. Por eso a mí me preocupa dentro del estudio que el mayor porcentaje de comunicación esté anclado en un 70% en la comunicación informal y en un 30% en la comunicación formal. Debería ser por lo menos 50-50. Debería ser informal y formal. Pero desafortunadamente, obviamente aquí no estamos viendo eso. Entonces, no hay una comunicación abierta y por lo tanto tampoco es bidireccional. Si la universidad no nos oye, se convierte en un monólogo. Y el resultado de este ejercicio no beneficiaría lo que estuviera pasando, digamos, al interior de la universidad. Debe haber comprensión mutua. Este es un ejercicio que hacemos nosotros para tratar de matizar entre los dos grupos. O sea, hay que sensibilizar tanto a la universidad como sensibilizar al estudiante.
O sea que también nos queda una tarea y es contarle a la universidad lo importante que es que escucha a su estudiantado, lo importante que es que de alguna forma entienda cómo piensa su público objetivo. Su público objetivo es su cliente externo y si una universidad quiere ser exitosa, obviamente tiene que oír a la masa que está del otro lado, que es la que se mantiene activa mediante su matrícula y no es una cuestión de imposición. Esa cuestión de imposición pasó hace rato de ser efectiva. Hoy en día lo que funciona es que los dos públicos puedan tener una interacción tal que encuentren una relación de mutuo beneficio. Debe generar un cambio de actitud de parte y parte. Es decir, si la universidad no cree en nosotros, porque hemos tenido por el otro lado una serie de vándalos que se dedican a pintarle bigotes a las obras de arte y a pintar los marcos de un color diferente, pues lógico que la universidad no va a confiar en nosotros, pero el estudiantado también, tampoco confía en la universidad si no lo escucha. Si le dice registro y control es ineficiente en la respuesta, registro y control le manda un correo y nunca contesta. Entonces, obviamente, de parte y parte hay situaciones que definitivamente son de mejoramiento y tiene que haber un cambio de actitudes. Vamos a tener que estar en esa política del todos ponen. Perdón un segundo, por favor. ¿Aló? 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 Es que estoy contestando porque como hay hoy inicio de módulo y están los profesores del programa, tanto del nuestro como de relaciones públicas allí en algunas situaciones, entonces por eso contesto, porque hoy en día esta primera hora es muy importante, lo mismo que en primera sesión, la de las 6 de la tarde, importantísima entonces. Lograr modificar comportamientos es importante para unión de los dos grupos. Eso es absolutamente necesario. Y generar cambios en ambas direcciones. ¿Para qué? Para buscar un beneficio mutuo. Eso es lo que haría el grupo de comunicación a partir de la implementación del estudio y de los planes de acción que ustedes vayan a crear, por ejemplo, como estrategia para que se logren los objetivos que tienen ambas partes, o sea, todas las audiencias. Recordando entonces conceptos, aparece una palabreja que se llama deliberación. Entonces, ¿qué es la deliberación? La deliberación es algo que es un comportamiento intencionado, que está generado o creado para influir, para conseguir la comprensión del interviniente en el proceso. Da información y a la vez espera una respuesta del interlocutor. Con este estudio, nosotros jugando a los relacionistas públicos de la universidad o como el grupo de comunicación de la universidad, en primera instancia se lanza un estudio y en ese estudio es conozcámonos. ¿Usted quiere que yo vuelva a la universidad? Déjeme decirle qué es lo que yo pienso de la universidad. Y la universidad, mira, quiero que vuelvas, quiero que tengas un comportamiento adecuado, quiero que te sientas parte de mi familia, quiero que en ese sentido de pertenencia, por ejemplo, me traigas a más gente y traigas a tus familiares y traigas a tus amigos y le hables a todo el mundo de tu experiencia en la Universitaria de Colombia. Eso al final viene siendo muy importante. ¿Por qué? Porque por ahí dicen, en el tema del turismo, dice por ahí un eslogan, turista satisfecho trae más turistas. Estudiantes satisfechos traen más estudiantes. Por lo tanto, si uno quiere generar una corriente de credibilidad sobre la marca o sobre el producto, que sería específicamente lo que el comunicador social haría dentro de un entorno organizacional, obviamente aquí estamos actuando bajo parámetros de relaciones públicas, pero estamos haciendo comunicación interna y externa. Estamos haciendo actividad desde el punto de vista de la Oficina de Comunicación y Prensa. ¿Qué haría para lograr que las metas corporativas y los planes corporativos pudieran tener una realización? En este caso, nosotros estamos actuando como sujetos activos importantísimos de este proceso y nuestras actuaciones son absolutamente todas deliberadas. Las actuaciones no están fuera de un parámetro, es decir, lo primero que tenemos es un estudio y el estudio determina que sí, que el estudiante en medio de todo se siente vinculado con la universidad.
pero que bienestar universitario no funciona o no se le conocen los planes. Por el otro lado, que comunicación no fluye dentro de la organización y que es más informal que vía formal y que de todas maneras se guarda una esperanza en la universidad y que hay un tema polémico que es el volver a la universidad, pero ¿de qué manera? ¿Y qué quisiera yo tener dentro de la universidad? Y por el otro lado, la universidad, ¿qué estaría dispuesta a dar? Cuando estuvimos en la fase de conceptualización, que es esa fase previa antes de poder definir lo que era la encuesta, un estudiante decía, yo quisiera saber, universitaria, ¿qué está dispuesta a dar? Entonces se supone que, él lo decía, que cuando la universidad pone un incentivo, decía él, yo quiero saber cuánto está dispuesto a perder, cuánto está dispuesto a poner por mí, cuánto está dispuesto a hacer de mi presencia en la universidad algo muy agradable. Y entonces está en una situación como cuando uno empieza una relación con alguien. Estoy poniéndome en esta relación para saber esta persona cuánto está dispuesta a amarme, cuánto está dispuesta a darme una condición agradable para yo continuar en esta relación, cuánto está dispuesto a entregarme. Y en ese orden de ideas también se establecen las situaciones específicas de comunicación, se hacen de forma deliberada para, digamos, hacer un proceso de influenciamiento con los grupos que tenemos metidos dentro de este proceso. Hay otra actividad y es el otro concepto específico que tiene que ver con la planificación. La actividad que se hace desde relaciones públicas, como en este caso, fíjense que yo no les traigo, digamos, simplemente percepción, les traigo un estudio y el estudio tiene específicamente unos datos. Y esos datos es una población de 684, ni más ni menos. No les digo que son 700, son 684 personas que responden a un estudio y que eso nos permite a nosotros tener un panorama absolutamente claro. ¿Qué va a pasar? Simplemente que lo que se haga tiene que ser planificado y organizado para poder solucionar los problemas, porque si yo supongo, seguramente los planes de acción van a estar sobre suposiciones y esos planes de acción vamos a perder el tiempo estableciéndolos. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar primero una fase de investigación. Por eso es que siempre les digo que en comunicación todo se estudia, todo se mide y sobre resultados y sobre conocimiento es que empezamos a actuar. Cuando ustedes empezaron a ver sus comunidades, cuando ustedes empezaron a trabajar en comunicación para el desarrollo, cuando estuvieron en comunicación corporativa, cuando estuvieron en otras actividades, tuvieron que conocer sobre qué iban a gestionar la comunicación, en este caso también. Más que todo en este caso, porque ustedes van a poner a los distintos actores y a las distintas audiencias a trabajar sobre determinados planes. Y si los planes de nosotros no están bien establecidos, entonces, ¿qué fruto van a dar esas acciones? Ninguna. Por lo tanto, se requiere de planificación. La actividad es organizada, encuentra solución a los problemas, pone en marcha la logística necesaria, genera acción y exige investigación. Entonces estamos partiendo de un estudio muy serio. Otra situación es identificar el tema de los resultados. Las relaciones públicas eficaces se basan en políticas y en resultados, es decir, en lo que es la organización a partir del establecimiento de sus reglas de juego. Las políticas que tiene la organización nunca se pueden olvidar. Entonces, cuando uno dice, listo, empecemos a revisar cuál es la misión de la universidad, cuál es la visión y cuáles son sus valores corporativos. Sobre eso nos movemos. La misión de la universidad es perpetuarse en el tiempo, ser un modelo de educación. Entonces, lo único que les pido es revisen, por favor, cuál es la misión de universitaria, cuáles son los valores de universitaria, cuáles son esos atributos de imagen para decirles, hey, mira lo que piensa el estudiantado, mira en qué condiciones estamos, mira qué es lo que vamos a trabajar, pero tú dices desde tu misión y desde tu visión que eres esto. ¿Sí estás en esto? ¿Quién es el estudiante de institución universitaria de Colombia? Todos los programas lo hemos definido y obviamente lo hemos definido desde el punto de vista, bueno, según la naturaleza de la carrera, ¿quién es el estudiante?
¿Cuál es el perfil con el que entran las personas, que es el perfil del estudiante al nivel de ingreso? ¿Cuál es el perfil del estudiante activo y cuál es el perfil del estudiante que egresa de universitaria? Ahí se supone que se resaltan unas calidades y unas competencias y unas condiciones específicas. Entonces, cuando yo miro los resultados, entonces, obviamente, esto tengo que anclarlo desde el punto de vista de lo que he establecido como norma o como principio filosofal, como apuesta de lo que queremos ser y de lo que, digamos, proyectamos ser y a dónde queremos llegar. Por sí solo no se puede crear una buena voluntad y ni un apoyo social. Si no hay sensibilidad, no hay apoyo de la comunidad. Entonces acá hay un concepto bien interesante para la universidad. Si la universidad no se sensibiliza frente a la opinión del estudiantado, seguramente nunca tendrá el apoyo de la comunidad. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene otra motivación. ¿Por qué ingresa a estudiar a universitaria? Porque termina rápido, porque es más barato. ¿Sí? Eso lo estudiamos nosotros en Café Confianza y hay unos resultados. En general, porque es rápido, porque no vale tanto y porque de alguna manera los de derecho no tienen ¿cómo se llama? Unos preparatorios y porque aquí lo que la gente quiere es moverse para obtener un título profesional. Entonces, hay que conocer específicamente quién es el estudiante de la universidad, qué lo motiva. Pero si no se hace un trabajo profundo, no se podrá generar una corriente de credibilidad. Un día yo leí un mensaje muy triste en una red social. Estaban con un mensaje de esos que arma el grupo de mercadeo de la universidad a partir de redes sociales. Obviamente también se ha identificado que en redes sociales de la universidad se nota demasiado el tema comercial, que no se nota el tema de academia. Y entonces decían, no, no les crean porque esa gente es muy desorganizada. Yo intenté hacer y no pude. Yo intenté y registro y control era un desastre. Y uno va a ver y uno dice, bueno, o sea, no es que la señora se haya inventado su comentario, es que ella lo vivió así, ¿cierto? Ella no le cree a universitaria. Si no le creen a universitaria, ¿cómo generamos una corriente de credibilidad sobre la marca y sobre el producto? Y sobre lo que la universidad tiene para ofrecer. Entonces eso es en doble vía. Allá hacen, es decir, desde la universidad hacen tanto como hacemos los estudiantes y los profesores. Entonces es una situación que requiere de sensibilidad, pero como les digo, en lo anterior, adicionalmente hay una actividad deliberada, tiene que ser planificada y tiene que haber unos resultados. Ahora, para cerrar, hay un interés público, porque si no es general para todo el mundo, si no beneficia a la empresa y a su público, es decir, si no beneficia a la universidad y a su público objetivo, que son los estudiantes y los profesores, pues no hay cómo alinearse los intereses de las distintas audiencias. Entonces es importantísima esa fase. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este contenido? Hasta ahora planteado. Aló, hola, se trabó, aló. Hola, Julito, te escucho. No, sí, se entiende, pero digamos lo de los estudiantes, esto de que no haya conexión con la universidad no es parte en sí culpa de la universidad, sino es un problema cultural de la ciudad, la falta de sentido de pertenencia. Puede ser también una tendencia, porque mira que en el estudio la gente sí tiene sentido de pertenencia desde su sentir. Ahora, si sí lo tiene, recuerden lo que les dije al comienzo de esta clase. Si la respuesta es muy positiva, ¿qué hay que hacer? Programas de fortalecimiento. Si no lo tiene, ¿qué hay que hacer? Pues alguna actividad que lo logre. Entonces, ahí es importante. Recordando acá conceptos, por ejemplo, de la comunicación organizacional, hay un concepto importantísimo que es el de la bidireccionalidad. Y dice, las relaciones públicas son algo más que divulgación unidireccional, como quien dice, no es como se hacía antes, ¿no? La empresa piensa así y entonces usted si quiere tener una muy buena relación con nosotros, piense de la misma manera. Para que se cumpla el objetivo, se debe solicitar y obtener retroalimentación, o sea que para cada quien
es importantísimo que exista conciencia de la existencia del otro. Eso es muy importante. Función directiva. Es una función directiva. Las relaciones públicas alcanzan su máxima eficacia cuando forma parte integral de un proceso y de convicción de la alta gerencia. Las relaciones públicas deben asesorar y resolver problemas a alto nivel. No es solo divulgación, son partícipes de las decisiones. Como quien dice, desde la cabeza tiene que haber convencimiento de lo que vaya a pasar. Si definitivamente no hay convencimiento de lo que vaya a pasar, pues no se está haciendo absolutamente nada, porque es que como algún funcionario de la universidad me decía, aquí en esta universidad no se mueve una hoja sin mi consentimiento. Esa persona que dijo eso tiene que estar sensible a lo que pase de ahí para abajo, porque fíjense el resultado. Uno le presenta actividades a bienestar universitario y dice, no, es que yo ya las presenté y como me dijeron que no, pues entonces no. Entonces, claro, las presentó y en la función directiva no encontraron útil, no encontraron un valor en la situación y resulta que eso no tiene sentido. Entonces, pues bueno, listo, entonces sigan planteando programas, sigan planteándole a la gente, deje su plata acá, yo le entrego al final un título universitario, pero usted ni cuente con hacer familia, ni cuente con ser parte universitaria de Colombia, yo le pongo acá lo mejor, pero nada que ver, usted allá y yo aquí. Eso me lo dijeron a mí los estudiantes de quinto, que el relacionamiento con los profesores, por ejemplo, con los directivos y con la universidad era en general, usted estudiante está allá y yo directivo y docente estoy aquí y entre los dos no hay sino una relación de carácter casual. A mí me parece eso tenaz. Y si hay un papel de la comunicación es acercar esos distintos públicos para que los públicos realmente sepan cuáles son los intereses del otro. ¿Qué tal uno casarse hoy en día como lo hacían en el pasado? Jorge, es que resulta que en el reinado de Holanda hay una niña que se llama Margarita, es la princesa Margarita. Y usted, rey Jorge, va a casarse con la princesa Margarita porque necesitamos que usted haga relación con ese otro principado. Y entonces Jorge y Margarita deciden unirse en matrimonio el 30 de octubre. Y el 30 de octubre, ese día es que se conocen y ese día empiezan a ser una familia y una pareja. El rey Jorge va a decir, ¿y quién es esa tal Margarita? A mí me tiene que gustar Margarita. Y Margarita va a decir, oiga, pero eso era en el pasado. O sea, a mí me presentan quién es el tal Jorge, porque muy rey y muy todo, pero yo realmente, yo por intereses políticos no me voy a sacrificar, ni voy a tener hijos con el rey Jorge única y exclusivamente porque me lo pusieron o me lo impusieron. Bueno, hasta hace poco, e incluso les tengo noticias, todavía hay quienes definen por los demás. Entonces, ya ese mundo ya pasó. Hoy en día se necesita tener un nivel de cercanía con la alta gerencia para que la alta gerencia participe de los planes y proyectos que se hacen dentro de la organización con convicción. Cuando se hizo la implementación de la gestión de calidad, que fue más o menos hacia los años 80, ahí se involucró a la función directiva, se involucró a la alta gerencia, porque si la alta gerencia no está convencida de tener una compañía donde toda su gente esté empoderada y esté involucrada con objetivos, con planes y proyectos, pues necesariamente no va a pasar absolutamente nada. ¿Hay algún otro comentario? Ya los voy a dejar porque ya son las No, pues 9:58. es más de la clase, la clave para matricularse, ¿cuál es? Que ahí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no sirvió. ¿No sirve? No. Bueno, Y entonces yo... también para saber inglés, ¿cuál es el enlace? Porque fui a buscar que matricúlese por ingeniería y fui a mirar y no, usted no puede entrar. Esto es un problema de la plataforma, como siempre un descalabro así como O tan... sea, ahorita tienen inglés y no saben cómo entrar. No, fui a entrar para ver cuál es el enlace y todo. No, Estoy y mirando en no, la nadie ha plataforma. avisado ni nada como para decir. Ok, entonces déjenme ver cómo miramos el profesor. Entonces los dejo acá para ver y cualquier cosa se los mando vía WhatsApp. Bueno, Sí, señora. Bueno, ok, gracias. bueno. Gracias, Buen Gracias. día. chao. Buen día, gracias, chao.